¿Alguien tiene algo que quiere empezar, por favor? Bueno, quiero comenzar con... Gracias. Hola, mi nombre es Nadia. Me gustó mucho la película, felicitaciones, la verdad es una película hermosísima, una de las películas más lindas que he visto en mi vida. Y mi pregunta va, yo soy muy curiosa con respecto a, tú te habías referido, creo que a técnicas, a tu técnica o estilo, hay mucho simbolismo en la película. Entonces estoy muy curiosa por ver tu definición, a cómo te refieres a la técnica o el estilo que tú tienes en tu película. No sé si entiendas un poco mi pregunta. ¿Te refieres a la técnica por lo que dijo ella? Sí, exactamente. No sé, como veo mucho surrealismo en la película, mucho simbolismo, entonces quisiera saber con tus propias palabras cómo defines tu estilo. Básicamente es mi pregunta. Hay una cosa que he podido hacer en esta película más que en otras, que es indagar más el aspecto poético del cine, ¿no? Que es algo que me gusta mucho, que me atrae mucho, que creo que es donde el séptimo arte tiene un espacio enorme, pero que normalmente las películas que solemos ver no suele ocurrir porque normalmente se adentran en un mundo de narrativa lineal, de una serie de personas con diálogos, con situaciones que te van contando una historia, pues que es eso, que es como una especie como de quizás de teatro filmado. Pero hay otro cine que se adentra más en la investigación de su propio lenguaje y su propio potencial como audiovisual, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho desde las primeras películas que vi desde pequeño, como Ya Buster Keaton o Jacques Tati, que son muy poéticos a nivel visual y utilizan todo el potencial del lenguaje cinematográfico en ese sentido. Y en este caso, eso siempre lo he indagado en mis trabajos, ¿no? En Verbo también mucho, y aquí también un poco auspiciado porque es una obra poética de un escritor. Claro, pero el tema es que es muy complicado. Cuando creas lo poético en cine hay muchos abismos y que no se puedes caer, a veces siendo demasiado literal, a veces demasiado cayendo en una especie de realismo mágico, demasiado cursi o efectista. Es difícil, ¿no? A veces como valorar exactamente qué nivel de poético, que ya en sí es algo muy abstracto, que es una cosa muy bonita que decía Machado, que era un gran escritor metafísico también. Él decía mucho el ser poético, en comparación al ser racional. Él creía que el ser poético englobaba lo intuitivo, lo emocional y lo racional. Y que esa parte era más completa y te capacitaba para entender más aspectos de la vida, no solo lo lógico, esos misterios de la vida que a veces percibimos pero no sabemos explicar, que es lo poético, ¿no? Dicen que el 80% de lo que nos comunicamos entre nosotros es no verbal, o sea que estamos percibiendo todo el rato constantemente cosas que nos decimos por pequeños gestos, por pequeños matices, por pequeños cambios de la mirada, que no está siendo dicho, pero que dice mucho, ¿no? Y todo eso en el cine lo acapara, ¿no? Y a mí me interesa mucho. Técnicamente es muy difícil y a veces incluso a mí me gusta que se vea el truco, el verbo, a veces lo hago, ¿no? Como que a veces hay efectos especiales muy espectaculares, pero los utilizo de manera plástica, no tanto por el espectáculo, sino por la parte poética que le pueda dar el efecto especial. No sé si te contesta. Pues ahora que estaba hablando de lenguajes, el lenguaje poético, el lenguaje de palabras, el lenguaje de la danza, el lenguaje de la música, todo pues juega su papel en la totalidad de lo que es la película. Es muy complicado por eso.
Sí, ha sido muy arriesgado. Solo fueron 2 semanas y media de rodaje, nada más. Te iba a preguntar eso. Es muy poco. Y 100.000 euros de presupuesto, que no es muy poco. ¿Cuánto? 10.000 euros de presupuesto. O sea que todo el mundo hizo mucho más de lo que se le pedía 100.000 por el euros. salario. ¿Cuánto era? Hubo mucho más por adelante. 30 millones. 100.000 euros, 30 millones. Sí, bueno. 25 millones. Sí. ¿Tú consideras que logras una simbiosis de imagen y poesía? No está para mí juzgarlo, lo intento. Hay veces que sientes que lo has conseguido y otras veces que no. Para mí este proyecto ha sido muy muy bonito en ese sentido, porque sí me permitía explorar mucho más esa simbiosis. Y hay momentos que para mí son muy gratificantes, que son de los que por esto me dedico al cine, ¿no? Que el cine es muy difícil, a veces no logras todo lo que puedes por muchas limitaciones, o porque te equivocas, o porque no tienes. Y aquí sí hay momentos en los que yo me he quedado a ver lo que hace tiempo que no veía y sientes esa cosa como que has podido trascender. Eso es muy hermoso. Luego también te das cuenta de otras cosas que ya es distinto. Pero sí, el lenguaje aquí hace como se une en muchos niveles. Hola, cuando vi Pina de Wenders me di cuenta que puedes contar una historia con la danza, ¿no? Y acá precisamente lo haces perfectamente. Te quería preguntar eso, ¿cómo si te dan algo de Machado, si te dicen haz un documental sobre Machado, por qué metes en la historia o haces que la historia camine por una muchacha que le gusta la danza? O sea, ¿cómo perfectamente combinas eso? Es muy buena pregunta y es una larga, ¿no? Ya os conté antes, cuando me propusieron hacer la película, la idea era acercarse más al poemario, más que a la biografía que está ahí. Claro, ¿cómo haces fílmicamente crear unos mundos que son poéticos, que están ahí todos los peligros del tema? Empecé a escribir algunas secuencias que eran figuras humanas en contextos, pues las banderas, las quimeras, las del monje japonés. Entonces me empecé a dar cuenta que empezaba a pesar mucho la expresión de esa figura humana en relación al espacio. Y ahí empezó a entrar, digo, bueno, pues es que aquí hay un arte que se dedica a esto, que es la danza. Y eso ya me pareció muy interesante, porque podía unirlo todo y crear un hilo conductor. Y luego también la idea de que estaba buscando un narrador atípico, no el típico señor así con voz intelectual, sino una persona normal, que tuviese la voz imperfecta y que fuese una chica que no sabía nada de Machado y que se lo tiene que encontrar. Y entonces me fue muy útil también porque decía, pues ella es una estudiante de danza y tiene que hacer este trabajo para su colegio. Y son todos estudiantes del Conservatorio de María de Ávila, son estudiantes de danza, nunca habían actuado, ella tampoco. Fue un trabajo muy de colaboración con ellos. Ellos me proponían cosas, yo también, íbamos anclando y fijando muchas de las piezas. Y yo creo que después el hallazgo fue, teniendo que hablar de poesía y crear los poéticos, la danza tiene esa capacidad también tangencial, abstracta y de jugar de una forma muy interesante con los textos, una especie de baile entre los textos y las piezas. Eso fue muy bonito. Y para mí una cosa fue muy importante también era no quería hacer tampoco el típico documental donde alguien le dice cómo entender algo, sino admitiendo que la poesía es subjetiva, que te llega, ¿no? Te llega, a cada uno le llega de una manera distinta, nadie le puede decir que simboliza nada. Te llega por identificación, por resonancia. Entonces para mí era construir como al imaginario de esta chica y su imaginario de la danza y de su vida real, cómo sufre la absorción del poemario de Machado, de cómo se une, crear esos mundos que ella imagina, que nos pasa a todos, ¿no? Cuando leemos poesía o cualquier cosa, creamos un imaginario
Que lo único objetivo es el producto de esa poesía en la vida de Machado, ¿no? Eso es lo único objetivo, ¿no? Cómo se produce en la vida de Machado esa poesía. Ya los objetivos después cuando cada quien lee el poema. Claro, o sea, sí que das contexto para entender, Exacto. porque ya estás estudiando Machado y quieres comprenderlo, pero realmente la clave es la identificación. Si lo que estás leyendo te toca en tu vida de algún modo. Y ahí es donde vuelvo un poco a lo que dije al principio cuando presentaba la película, que era, a mí me lo enseñaron mal, no solo a mí, a mucha gente, no solo a Machado, pero muchas otras cosas, porque hay un empeño en hacer una especie de retaila, información, pero no hay ningún trabajo de búsqueda de esa identificación. En España ahora mismo hay un 30% de fracaso escolar. No creo que sea porque sea una generación en la que le falten 2 genes de aprendizaje, sino que realmente creo que su vida es distinta, es como es, tiene una serie de preocupaciones y depresiones y muchos vacíos. Entonces, a no ser que enseñes algo como la poesía de una manera distinta, viendo cómo puede identificarse, si no le va a parecer un rollo. Y es una pena porque precisamente la poesía es algo que quería contar al final de la película. Ella fracasa en su interpretación. No le sale bien, fracasa. Y es un tema que a mí me preocupaba mucho para terminar la película. No es que de repente se vuelva una alumna de Machado ni de danza. Quería hablar de un mundo en el que hay mucha presión por el éxito, donde nuestra autoestima depende a veces demasiado de nuestros logros, no simplemente de nuestra humanidad. Y cómo la poesía, en ese sentido, te puede acompañar en algo que es más sagrado y más íntimo, y especialmente en el fracaso. Creo que eso es descubrir la poesía de verdad, ¿no? Más allá de la de Machado. Y para mí era un poco ya el viaje, digamos, el más metaviaje, quería que la chica llevase, ¿no? Al final no pasa la prueba, no le dan eso. Pero ha descubierto otra cosa que le llena más. Ya no tiene público, pero ¿por qué no bailar sola en su propio barrio, convirtiéndose en ese mundo ingrávido de Machado? ¿Por qué no le puede llenar más que simplemente la mirada de todo? Para mí es muy importante hablar de eso. A mí eso, seguramente me gustó mucho. ¿Perdón? Que eso me gustó mucho. Gracias. Bueno, primero, por supuesto, felicitarte por el precio muy, muy bueno. Pero tengo una curiosidad, ¿por qué omitiste cualquier mínima referencia al trabajo de Serrat sobre Machado? Que obviamente, pues, tú tienes que hacer tu obra, por supuesto, pero yo tengo entendido, como nos pasó mucho acá en Latinoamérica, que pasa también mucho en España, hubo un acercamiento a una generación que no conocía mucho a Machado, como no conocía mucho a Miguel Hernández, que gracias a las canciones de Serrat, a las versiones pues, que hizo Serrat sobre esa poesía, se popularizaron tremendamente, sobre todo entre la gente joven. Pues cuando yo era joven me pasó eso. Pues. Entonces, yo también, yo conocí a Machado por Serrat. Me dio curiosidad, pero es una curiosidad positiva, no te lo estoy haciendo como crítica, ¿no? Porque estoy seguro que probablemente tú lo tuviste que tener en cuenta, ese aporte que hizo Serrat, ese gran aporte a mi modo de ver, a la juventud española de todo ese tiempo, y ahora que ha seguido, no sé si todavía en España se oye, creo que sí, ese trabajo o esos trabajos tan buenos que hizo Serrat sobre Machado y bueno, Miguel Hernández, pero en este caso sobre Machado. Porque Eduardo es otro autor. Sí, obviamente sí. Sí, yo creo que en España al menos están conocidos y ha formado parte de la conciencia colectiva, Claro. que ya está hecho y como importante. También dentro de un contexto a veces político, de esa generación, Machado había sido prohibido, censurado, pero lo recuperó, había sido olvidado. Y a veces el problema es que está demasiado trillado. O sea, Se comía. de hecho el reto era cómo vuelves a decir algún texto como Caminante en el camino sin que te venga la canción de Machado a la cabeza.
Es tarde porque todo lo que tenemos, y yo pienso que eso, perdona, de alguna manera me parece positivo porque es de pronto un homenaje o una incorporación que tú inconscientemente le haces a ese trabajo de Serrat, porque hoy por hoy quien lea el poema o lo oiga narrado, casi que yo diría que el 99% lo refiere a Serrat. Mira, Sí, pero yo creo que teníamos que antes está hecho y está muy bien. yo hago una anotación ahí, mira, un director chileno, hizo la película de Gracias a la Vida, la Violeta Parra, y no menciona, la canción no la canta Violeta Parra en ningún momento, solamente cuando una gran película, un guión buenísimo, cuando se termina la canción, en los créditos, tú oyes Gracias a la Vida, pero la canción no la oyes para nada, porque dice, el director decía, está totalmente pillado, que se come la... Sí, tengo la sensación de que está tan automatizado que no lo escuchas de nuevas, desde otro ángulo, además que tiene que ver con hoy, con nuestro presente. Este era el reto, no es el querer huir por no valorarlo, sino simplemente que había que hacerlo desde un prisma nuevo y dejarse de ver retroreferencias. Ese era el reto. Por favor. Ahora, muchas felicitaciones. Qué trabajo tan lindo, de verdad. Y te iba a preguntar, porque te oí mencionar desde el principio, cómo los jóvenes podían descubrir algo que no habían tenido en cuenta porque les podía parecer aburrido, prohibido, algo que no cabía en su hoy. Y si ha habido algún, digamos, comentario sobre cómo lo han recibido jóvenes, más jóvenes que tú, quiero decir, cómo descubrir la poesía, algo tan que parece tan alejado cuando están tan imbuidos en la tecnología, ¿verdad? La tecnología parece impulsarlos hacia adelante, nunca hacia atrás, y mucho menos en esa búsqueda que tú también mencionaste ahora sobre cómo la poesía puede ser salvadora en un espacio donde recuperar el ser, el sentir, el vivir, la subjetividad en ese medio actual de nuestros jóvenes. ¿Qué ha habido de eso? Es muy buena pregunta. Creo que estamos en un momento donde eso es clave. Vosotros sois muy valientes por venir una mañana de lunes a ver un documental, no solo documental, sino además un documental sobre poesía. O sea, que la cosa se va haciendo muy como de a priori, de prejuicio, de una cosa como minoría y aburrido entre los jóvenes. El reto era cuestionar eso, ¿no? Creo que a priori en un cartel, cualquier sitio, si es un documental sobre Machado, va a suscitar eso. Y la suerte es que ha ido rompiendo eso. En Madrid se puso en una sala de tiempo, mucha influencia y el público. Y una cosa muy bonita es que hay una serie de asociaciones de profesores que se llaman la tribu 2.0, que utilizan mucho la tecnología para hacer sinergias entre todos los profesores de institutos por toda España, que van a utilizar la película durante el año escolar que viene en muchos institutos en España, porque han visto que toca esa fibra. Pero el problema que no es solo lo tecnológico, sino el hábito, el acompañamiento tecnológico, ¿no? Cómo vamos a estar adictos a... Yo creo que aquí estáis todavía más sanos porque no veo tanta gente mirando el móvil. Bueno, aquí sí, hay una primera fila que lo está mirando. Pero... a mí se me quedó, yo tenía que hacer una llamada de trabajo, se me quedó en la casa. O sea, no es una acusación, pero claro, sí, no. Lo que digo, en general, hay algo muy, el cerebro que tiene una adicción al flujo de información, que necesita estímulos constantes.
y estar conectado a todos esos enganches constantemente está cambiando completamente nuestra capacidad de concentración a veces y de establecerse con algo. Que a una generación le cuesta mucho más leer una novela entera, ver una película entera. Se ve más bien en internet, pero muchas veces paras y no sé qué se deja a un lado. Está cambiando mucho la capacidad de nuestra atención, pero también nuestra capacidad de estar solos. Porque ahora ya es difícil estar solo, nunca realmente lo estás porque estás siempre acompañado de algún tipo de conversación virtual a través de alguna conversación. Entonces, sí creo que igual se está perdiendo el contacto con esa capacidad de sostenerte a ti mismo, de dar más de reflexión, de aguantar eso. Y eso también es poético, ¿no? En fin, pero bueno, yo creo que también una vez que rompen eso y ven algo que tiene valía y que les llega, de repente se dejan el móvil o el ordenador y tal, abandonados ordinarios durante 2 horas. El reto es conseguirlo. Por favor. Sí, era una muestra de pronto sirve para una muestra de cómo se interpretó aquí a Machado en mi generación. Sucede que yo una vez, aquí estaba el maestro Ramón de Zuviría, que escribió una obra sobre la obra de Machado, muy interesante en su momento. Y una vez yo leía y leía, y siempre he sido muy cerebral con la poesía, no tengo oído, pero, y por eso me convino verla para este documental, porque creo que ese sí me impulsó ahora a leer de verdad la obra bien, con mucha emoción, como debió ser. Pero yo le puse análisis a la obra y una vez decía que aquí lo que me están diciendo es que no hay un fin, sino que yo lo tengo que hacer. Y una vez lo decía y lo repetía, y una vez entré a una conferencia de don Ramón de Zuviría, el experto en Machado, en Bogotá. Y justamente cuando entré, que llegué atrasado, oí que decía, y a mí que no me digan que cuando él dice, no hay camino, ¿está diciendo que no hay camino? No, no está diciendo que no hay camino, sí hay camino, porque tiene que haber una meta y un fin. Y entonces yo me quedé, digo, menos mal que no le he dicho a don Ramón qué es lo que yo pienso, porque me puede dar una vaciada. Pero ahora viendo la película, me hacía la pregunta, ¿aquí hay un camino o se hace camino al andar? Y me dio la impresión de que la juventud cree que hay mundos sutiles, porque así se titula el documental, y ya a partir de esos mundos sutiles no hay una meta fijada, sino que cada uno siente muchas metas, ¿no? Cada uno lo siente, o estoy equivocado. Ni antes del documental ni después voy a hacer de autoridad a la hora de decir qué es lo que dijo Machado. Vuelvo a decir que es subjetivo y lo que a ti te digas lo que vale. Es así. Creo que una segunda cosa muy importante, yo creo que sí que la brújula que debe tener cada uno seguramente está donde apunte su sensibilidad, donde esa vivencia de los sutiles, esas energías sutiles que uno siente por dentro, que a veces tienen la voz de la intuición, que con la edad la vas escuchando más, te vas haciendo más sensible a la intuición. Cuando eres joven metes la pata y luego dices, pero si es que yo estaba sintiendo que no tenía que hacer eso. Y yo al menos encuentro que según me voy haciendo más mayor, voy escuchando mejor esa parte. Y tiene que ver con la sensibilidad, con la sutileza. Yo creo que esa es una buena brújula para ir haciendo el camino, ¿no? Ir dictando lo que te guía las emociones, las sensaciones, el corazón, y no solo la lógica, porque la
poética es muy necesaria, obviamente, pero no es todo. Y además puedes morir un poco por lógica. Yo quisiera saber qué otros proyectos podemos esperar el año entrante, dentro de unos meses. Pues, bueno, espero que este año durante los Niños Útiles he escrito 3 proyectos, 2 de largometraje de ficción que va a mostrar en septiembre. Es como siempre muy complicado en cine, tienes que encontrar financiación. Ahora en España es especialmente complicado por la crisis económica. Porque si están en crisis, de verdad. No sé muy bien qué me depara. Y luego también tengo un documental que es un documental híbrido ficción también como este, que empezamos ahora en septiembre-octubre, que se llama El Séptimo Sueño y que tiene que ver con las grandes películas de los grandes directores de la historia del cine que nunca pudieron hacer. Ese documental. Y eso, sí, el documental ficción. ¿Cómo se llama? El Séptimo Sueño. Documental de creación, como se llama. Sí. Le llaman. Recuerdo a los presentes que mañana hay un taller con Eduardo, sí, Marta ya está escrita, con Eduardo Chaparro Jackson sobre la poética del cine y me parece que es una oportunidad